Amigos, Trump se ha atrincherado en estos momentos en la Casa Blanca. Literalmente, les voy a mostrar mis fuentes antes que todo. Y primero que nada, y son fuentes estadounidenses, ahí lo tienen ustedes, ¿eh? Literalmente, Trump atrincherado, expulsando a la prensa, el servicio secreto cerrando la Casa Blanca, cancelaron todas las apariciones públicas del presidente de los Estados Unidos en estos momentos. El servicio secreto ha hecho ya un cierre de la Casa Blanca. Se reporta que lleva horas encerrado. Al mismo tiempo, por cierto, que Irán derribó 5 aviones militares de Estados Unidos en las últimas horas. Ellos dicen que fueron 7. Bueno, Estados Unidos dice que fueron 5, pero pues el pánico se respira ya en Washington. Hace unos momentos la prensa recibió ya la señal que iba a haber declaraciones por el resto del día. Eso, amigos, en el argot de la prensa estadounidense se llama un lead. Y lo extraño de esto es que llegó muchísimo antes de lo normal. Ahí tienen la versión oficial, ¿eh? Digo, déjenme mostrarles algunas de las fuentes. Ahí está. Ahora sí les estamos poniendo fuentes incluso en TikTok. A ver qué pasa, a ver si no nos cancelan. Pero es importante que esto se sepa, por supuesto, porque no puede pasar desapercibido. Esto es una información confirmada que tiene que hacerse pública. Y sobre todo, pues tenemos que revelar cuáles son las verdaderas causas que están motivando esto. Ahí está, miren, ahí está la declaración que ustedes pueden confirmar de este lead desde las 11:08 de la mañana. Trump está acuartelado en la Casa Blanca, reunido en estos momentos con su equipo de seguridad nacional en el cuarto de situaciones, seguramente, porque pues estas cosas son de máxima seguridad. Pero ese equipo, amigos, ha sido depurado también de forma brutal. Prácticamente está llegando ahí puro general nuevo que recién se viene sentando en la silla y no sabe ni dónde está parado. Digo, vimos que hubo este relevo después de la purga masiva que hiciera esta semana Pete Hess en el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tras las derrotas que sufrió Estados Unidos esta semana. En 14 meses, hablamos ya en total, no nada más de esta guerra, sino en la administración Trump, ya van en total 26 generales y almirantes que han sido despedidos, purgados, que pues ahora lo están sustituyendo a estos 27 altos generales con experiencia por personal improvisado. El secretario de Defensa, Pete Hess, que por cierto, hablando de improvisados, ¿no? Es un exconductor de noticias que tiene cero experiencia en estas cosas. Sabe, es el Loret de Mola de los Estados Unidos para ponérselos de una manera clarísima. Es como si a Loret de Mola lo pusieran al frente del Pentágono. Sabe hacer montajes, pero no sabe de guerra. Y él es el que ha estado haciendo esta purga. La semana pasada, bueno, hoy es fin de semana, ¿no? Para los que nos miren en diferido, pues nada más purgaron a 4 altos oficiales y el secretario del Ejército que se negó a dar más declaraciones, Pete Hess, pues ahora está prácticamente haciendo esta purga. Pero miren, vamos a hablar de lo que pasó en el aire y luego vamos a regresar con el lead que está declarando la Casa Blanca, en donde Trump se está acuartelando en estos momentos frente a una alerta roja.
Porque ayer, como nosotros les informábamos puntualmente, 2 aviones de combate, hablamos de un A-10C, de un avión F-15E, de 3 drones MQ-9 Reaper. Yo les estoy diciendo lo que está confirmado y aceptado por Estados Unidos. No vamos a entrar en discusiones porque ahí hay una divergencia de criterios, ¿verdad? Irán dice que derribó un F-35, Estados Unidos no lo acepta. Irán también dice que derribó un Black Hawk, Estados Unidos no acepta el helicóptero Black Hawk tampoco. Así que bueno, vamos a quedar con estos derribos que sí están confirmados, el A-10C, el F-15E, que fueron derribados sobre territorio iraní. El piloto del A-10 se dice que está a salvo. De los 2 tripulantes de este otro avión, que está el debate, pero se dice que se derribó del F-15, uno fue rescatado, el otro sigue desaparecido durante esta operación de rescate. ¿Saben cuál es el problema, amigos? Ahora lo vamos a ver, pero justo hace unos momentos, frente a esta tensión de que no pueden rescatar al segundo piloto, pues Donald Trump salió precisamente, no físicamente, porque les digo que está atrincherado, en un tweet de su cuenta, de su propia empresa, de Truth Social, a declarar que en 48 horas se va a desatar el infierno para Irán, lo que yo les decía hace unos momentos, y este apenas es el comienzo después de que se acuartela. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con desatar un infierno si Irán no llega a un acuerdo en 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Hormuz. Lo hizo en su plataforma Truth Social, refiriéndose a su ultimátum emitido el 26 de marzo, cuando le dio a Irán 10 días para cerrar un acuerdo o abrir el estrecho de Hormuz. El sábado los bombardeos en Irán alcanzaron una zona cercana a una planta nuclear situada en Bushehr. Allí murió un guardia y Moscú se vio obligado a desalojar a 198 trabajadores de nacionalidad rusa. Tanto la Cancillería rusa como el Organismo Internacional de la Energía Atómica condenaron el ataque enérgicamente. Los ataques estadounidenses e israelíes del sábado también alcanzaron un centro de petroquímicos, una cementera y una terminal comercial en la frontera entre Irán e Irak, donde se reportó la muerte de una persona. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán. Irán ha respondido con ataques contra infraestructuras de aliados de Estados Unidos en el Golfo, además de prácticamente bloquear el estrecho de Hormuz, una vía marítima crucial por la que solía transitar un 20% de los hidrocarburos consumidos a nivel mundial. Entre tanto, sigue la carrera entre Estados Unidos e Irán por ser el primero en encontrar a un aviador estadounidense después de que un cazabombardero F-15E se estrellara en el suroeste de Irán. Uno de los 2 pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce la suerte del segundo, según medios de comunicación estadounidenses. En otro frente, el ejército israelí afirmó el viernes que había atacado más de 3.500 objetivos en todo Líbano desde que comenzaron los combates con el movimiento islamista pro-iraní Hezbollah el 2 de marzo. En el sur del país, en la ciudad costera de Tiro, un hospital resultó dañado por bombardeos israelíes contra edificios cercanos, que dejaron 11 heridos, según el Ministerio de Salud libanés, que ha reportado al menos 1.638 muertos desde que empezó la guerra. Bueno, y en el centro de esta discusión está lo del piloto desaparecido, porque durante esta operación de rescate, pues Estados Unidos, pensando que era Hollywood o que era el Top Gun, que pues en la práctica no es lo mismo que en el cine, ¿no? Despliega 2 helicópteros HH-60G de estos Pavehawk y bueno, pues ya los estaba esperando Irán. Apenas llegaron y los recibieron a punta de balazos, más heridos, más daños. Esos helicópteros, amigos, que están diseñados específicamente para estas misiones de rescates en zonas de alto riesgo, se supone que son helicópteros pues que están diseñados para entrar sin ser saboteados y los emboscaron. Los dejaron fuera de combate. Ahora, Trump está hablando de desatarse un verdadero infierno en 48 horas. Entiéndase que el infierno ya se desató desde ayer.
De hecho, el último streaming que yo les hizo se llamó algo así como Viernes Negro, ¿no? Porque fue un verdadero infierno para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Irán, pues ya dijo que derribaron, que es el centro del debate. Ellos dicen que derribaron un F-35. Estados Unidos lo niega porque eso sería un golpe tremendo para su reputación. Yo les digo que van a salir imágenes satelitales. China y Rusia, working on it. Estoy seguro que ya están viendo qué es lo que pasó, y si se confirma el derribo del F-35, miren, no vamos a necesitar que nos diga el New York Times o el Washington Post, nos lo va a decir una imagen satelital. Y cuando eso salga, pues entonces ahí, ante lo evidente, ¿quién va a poder negarlo? Si sí fue o no fue. El problema, amigos, es que hoy por hoy, más allá de ese debate en el que no nos vamos a enfrascar en este momento, hay lo que sí se acepta: 5 aviones derribados, la negativa oficial de Estados Unidos, que ya no le alcanza a nadie. El Wall Street Journal, que publica también un comentario de su editor general diciendo pues que es profundamente deprimente tener que confiar en más, pues de alguna manera, en la información de Irán que en la de su propio país en medio de una guerra. Fíjense nada más en eso, que es importantísimo, ¿eh? Importantísimo, porque ya cuando hemos llegado al punto en el que el director editorial y un periódico tan importante, amigos, como el Wall Street Journal, que su editor general sale y dice, a ver, le creo más a la información de Irán que la de mi propio país. Amigos, la escribió un periódico conservador. No lo estoy diciendo yo, esa es la realidad. Y lo está golpeando hoy en la cara en 3 puntos claves. Miren, primero, Irán no ha perdido su capacidad de misiles balísticos como Trump dijo esta semana. Dijo que ya no tenían misiles ni drones. Mentira. Nos quedó claro que lo siguen teniendo. Lo que pasa es que no son visibles, están bajo tierra. Están en túneles que pues no han logrado destruir las fuerzas aéreas estadounidenses. ¿Y eso qué significa, amigos? Pues que Irán sigue controlando el tránsito de petróleo del Golfo Pérsico, cobra peaje, no deja pasar a los aliados estadounidenses, le ha puesto sanciones muy efectivas a Estados Unidos e Israel, que es donde más les duele, en el tránsito de petróleo. Pero, de alguna manera, pues negocia con quien sí se sienta a platicar con ellos. Llámese Italia, llámese Francia, llámese España, o quien no se meta en este asunto. Y eso ya está impactando los precios del crudo de una manera brutal. Y al final, pues es lo que salimos a pagar en la gasolinera. Justo antes de conectarme, estoy en un grupo de comunidad de aquí del pueblo donde vivimos en Canadá, y alguna despistada preguntaba, ¿por qué la gasolina está tan cara en el pueblo? Y todo el mundo en los comentarios, bueno, pues ¿qué no ves las noticias? Pues ¿qué no lees? No nada más es en el pueblo, es en todos lados. Ese es el costo que absorbemos. Segundo, amigos, ¿qué es el riesgo de cerrar ahora también el Mar Rojo? Como si la gasolina y todo no estuviera lo suficientemente caro con el cierre del Estrecho de Hormuz, ya viene el cierre del Mar Rojo. El líder del parlamento iraní, que es Mohammad Bakr Kalibaf, ya salió a advertir, también Yemen lo dijo, y bueno, incluso preguntó públicamente qué porcentaje del comercio mundial de trigo, porque no nada más hablamos de petróleo, hablamos de trigo, de gas, de fertilizante, pasa precisamente por el estrecho de Bab el-Mandeb, que tiene el control total precisamente los hutíes de esto. Y hasta ahora los hutíes de Yemen, que son aliados de Irán, pues no han cerrado todavía ese paso. No del todo, pero si Estados Unidos sigue bombardeando puentes e infraestructura iraní, si Israel sigue bombardeando Líbano y Palestina, pues ya dijeron que lo van a hacer. Y eso, amigos, olvídense, miren, va a mandar el petróleo a $200 por barril, por lo menos. ¿Se acuerdan si no? Traducido, gasolina por las nubes, alimento carísimo, un nivel de vida insostenible, inflación, recesión. $200 el barril. Y tercero, amigos, que es la confianza en el paraguas militar de Estados Unidos, que hoy se está desmoronando. Gobiernos europeos, asiáticos, ya ni les digo de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que ya no quieren depender de la Casa Blanca para su seguridad. Porque no solamente no les dio seguridad, les reventó una guerra
pues que hoy están lidiando con ellas. No porque quieran aliarse con Irán. A ver, no es que el mundo occidental se quiera cambiar de bando. Es que ya vieron el patrón. En 2 ocasiones anteriores, Irán había aceptado negociar con mediadores puestos por Estados Unidos. Llegaron a acuerdos. Lo de Omán, por ejemplo, habían llegado a un acuerdo en Omán el viernes 27 de febrero y para el 28 pues ya los estaban bombardeando. Eso pasó 2 veces, amigos. Ahora Irán dice, pues no vamos a negociar con ustedes. Tampoco queremos ver a J.D. Vance ni a ningún enviado de Pakistán. Y amigos, aquí viene de alguna manera la parte más absurda de esto, pero también pues la más reveladora, porque mientras el presidente está encerrado en estos momentos en su búnker, sin dar la cara, que ahí se los pongo yo, ahí está el lead que se declaró desde las 11:08 a.m. y está escondido, pues les voy a enseñar una nota particular. ¿Qué andan haciendo los hijos de Trump en este momento? Y por eso en esta ocasión me arriesgo a poner también en el resto de las redes sociales, donde a veces nos sancionan por poner curiosamente imágenes, no por un tema de copyright, sino porque a muchas plataformas no les gusta que se difunda la verdad. Miren, no es un medio iraní, es Independent en español. Empresa respaldada por hijos de Donald Trump buscan vender interceptores de drones en medio de la guerra. Amigos, esto es indignante. Mientras Donald Trump está escondido en un hoyo en la Casa Blanca, estamos viendo a Donald Trump Jr. y a Eric Trump que están vendiendo tecnología de drones a los países del Golfo. Es una empresa que se llama Power. De hecho, tiene base en Florida. Tienen su acta constitutiva, que ahí es la constitución de esa empresa, que ya lo está sacando no nada más de Independent, lo está sacando también prensa asociada, que ya están haciendo demostraciones en varios países de la región para venderles interceptores antiaéreos. ¿Cuál es la lógica perversa de esto, amigos? Esos países pues dependen del paraguas militar de papi. Y ahora los cachorros están bajo guerra que su papá ha desatado, y en lugar de que manden a Barron a las filas a pelear en la guerra que su papá desató, no, están haciendo negocios con esta guerra. Los hijos están ofreciéndoles la solución del problema que les reventó su papá. Salió el ex abogado de ética de la Casa Blanca, Richard Painter, y dijo, a ver, esos países están bajo presión para comprarle a los hijos del presidente a cambio de que él haga lo que ellos quieran. ¿Quieres que mi papá termine con esta guerra? Cómprame interceptores, hazme el gasto. Y yo le hablo. Yo le digo, a ver, ¿qué quieres? Que la guerra siga, que no siga, que... Primero vamos haciendo negocios y luego hablamos. Si eso no es corrupción, amigos, díganme ustedes qué es. Y mientras, pues Ucrania, que tiene la tecnología de drones que ya le había ofrecido a Medio Oriente, y Zelensky pensó que de alguna manera iba a poder venderle eso a Medio Oriente, pues ya se dio cuenta que siempre lo agarran de listo, que lo usan, que lo traicionan una y otra vez. Llámese la administración Biden, llámese la administración Trump. Él ya se estaba frotando las manos porque le iba a vender esa tecnología de drones a Medio Oriente, pero se le adelantó en el negocio los 2 hijos mayores de Donald Trump. Es más, en estos momentos no tienen opción. ¿Qué pasa? Pues el negocio está primero, ¿no? Eso es lo que realmente se está cocinando detrás de esto. Detrás de tanta muerte, de tanto dolor, pues un par de juniors están haciendo negocios con la guerra que papi está reventando. Realmente, de verdad, amigos, esto es, por decirlo menos, es asqueroso, es indignante. Eso es un punto de quiero. Ahora, regresando a ese tema del atrincheramiento que anunció la Casa Blanca, que en mi rancho lo conocemos como encuevarse. No sé si ustedes alguna vez han ido de cacería, ¿no?
Y cuando los perros sueltan a los perros, pues a veces el toche se encueva. Y es muy difícil sacarlo de ahí. Bueno, así le decimos en mi rancho, en lugar de elite. Y en el código interno de la prensa, este elite que ustedes están viendo que anunció la Casa Blanca, a ver si me ponen por ahí, por favor, ahí está, las escenas de los leads. Ahí lo están viendo, que dice que Donald Trump no va a tener ninguna aparición pública. El servicio secreto está cerrando, acuartelando la Casa Blanca. Lo normal, amigos, es que ese tipo de cosas, cuando son por situaciones de extrema urgencia, pues se avisan al anochecer, cuando la jornada ya se acabó. Hacerlo antes del mediodía con 2 pilotos estadounidenses que todavía están, uno de ellos en zona de riesgo, 5 aeronaves derribadas, pues es una señal de que el terror ya les llegó. La desesperación. No es una estrategia, amigos, esto es contención de daños. Y la contención de daños, cuando eres comandante en jefe y estás en medio de una guerra activa y todo el mundo está esperando órdenes del comandante en jefe, que se atrinchera, que se esconde, que cierra todo y no da la cara ni a la prensa ni a nadie, pues a ver, amigos, ¿cómo se quedan las tropas? Si su líder, pues se atrincheró, se encuevó. Trump construyó su carrera política, amigos, sobre la imagen de fortaleza, ¿no? De que él nunca se rinde, de que siempre contraataca, de que es el tipo fuerte. ¿Se acuerdan incluso del clásico saludo de Donald Trump en su primer mandato, ¿no? Era muy característico que invitaba a los líderes mundiales y los quería humillar con esa fuerza sobrehumana en donde supuestamente, qué duro, casi me destroza la mano. Bueno, en este momento, pues estamos viendo otra situación. Tenemos a un líder que se atrinchera en uno de los momentos más críticos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por cierto, no hemos hablado de eso, pero el tema de los cascos azules de la ONU, la prensa fuera del perímetro y él reunido en el comedor de la oficina oval, Israel está atacando cascos azules de la ONU. Hay medios, amigos, pues que ya están hablando de eso y de lo preocupante que es. Salió Trump hace rato, por cierto, también y dijo, hay que tomar el petróleo. ¿Alguien se apunta? Sacando estos tweets sin sentido. Pero también, amigos, Irán, pues está entendiendo perfectamente en este momento que es una guerra psicológica. ¿Y este mensaje cómo creen que lo toma Irán? Cuando sabe que esta semana pues ya suman 26 altos generales y comandantes en Estados Unidos despedidos. Eso no es casualidad. Ellos saben que una de las mayores fortalezas de Estados Unidos siempre fue de alguna manera tener una estabilidad en su cadena de mando. Cambiaba el gerente, el presidente, pero el ejército siempre se quedaba. Ahora no. Ahora tienen improvisados, comenzando con el Loret de Mola versión gringa, que tienen como jefe del Pentágono. Antes la giraba de dar fake news en Fox News y ahora, miren, lo tienen dirigiendo guerras. Y corriendo a 26 generales, porque simplemente no le dan la razón. No le dan la razón. Ahora, el tema de los pilotos desaparecidos, amigos, que en estos momentos es la pieza, digamos, lamentablemente es el peón en el tablero de ajedrez que puede cambiar la partida. ¿Qué pasa si Irán, porque estamos en una carrera contra el tiempo, viendo cómo esto puede dar un giro de 180 grados? ¿Qué pasa si Irán lo captura primero que Estados Unidos efectúa el rescate? Si está vivo. Esto va a cambiar drásticamente. Miren, déjenme ponerlos en el contexto y ahora les comento cómo esto puede hacer que Irán pueda darle un giro a la guerra brutal, ¿eh? La historia ya nos ha dicho esto.
Fuerzas iraníes y estadounidenses competían en la madrugada del sábado para recuperar a un tripulante del primer caza estadounidense derribado dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Teherán afirmó que había derribado el caza F-15, mientras que medios estadounidenses informaron de que fuerzas especiales estadounidenses habían rescatado a uno de los dos tripulantes de la aeronave. Las Fuerzas Armadas iraníes también aseguraron que abatieron un avión de ataque a tierra estadounidense A-10 en el Golfo, y medios de Estados Unidos señalaron que el piloto fue rescatado. El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la pérdida del F-15, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señaló que el presidente Donald Trump fue informado. Trump declaró a NBC que la pérdida del F-15 no afectaría las negociaciones con Irán. En la televisión oficial iraní, un reportero anunció a los habitantes que si capturan vivos al piloto o pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas policiales y militares, recibirán una valiosa recompensa. Estados Unidos ha dado cuenta de la pérdida de varios aviones durante las operaciones en Irán, incluido un avión cisterna que se estrelló en Irak y 3 F-15 derribados por fuego amigo kuwaití. Nuevos ataques alcanzaron el viernes Israel, Irán, Líbano y países del Golfo, y fuertes explosiones sacudieron el norte de Teherán. Israel afirmó que había lanzado una ola de ataques contra la capital iraní, junto con ofensivas paralelas en Beirut. Horas antes, el ejército israelí informó de una nueva salva de misiles lanzada desde Irán, lo que activó sus defensas aéreas. Los ataques de todas las partes han apuntado cada vez más a instalaciones económicas e industriales, alimentando el temor a una perturbación más amplia del suministro energético mundial. Estos se suman al cierre del estrecho de Hormuz, por donde solía transitar el 20% del petróleo del mundo, y cuyo bloqueo ha disparado los precios del crudo y el gas natural. Solo algunos barcos siguen circulando, en su mayoría de países que tienen buenas relaciones con Irán. Trump aseguró el viernes en Truth Social que su ejército ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán. Ahora, amigos, precisamente de aquí viene una variable que nadie en la Casa Blanca quiere mencionar, pero que este puede ser el principio del fin de cualquier posibilidad de victoria para Estados Unidos. Esto ya, y se los voy a mostrar con datos históricos, pero antes déjenme pedirles un gran favor. Si nos están viendo en nuestras redes sociales, nos ayudan muchísimo si se suscriben a YouTube, a Facebook, en TikTok, si nos dan ahí compartir con sus amigos. Nos ayudan demasiado para poder evitar la censura. Estamos en Telegram, estamos en Rumble, estamos en X. Nos ayudan suscribiéndose, dándole like, porque en estos momentos es muy difícil, amigos, muy, muy difícil poder difundir esta información. Estamos en Twitch también. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué está tan interesado Estados Unidos en rescatar a toda costa a ese piloto e Irán también? ¿Qué pasa si Irán captura a ese piloto con vida? Porque no es un escenario descabellado, ¿eh? Las operaciones de búsqueda están a todo lo que dan. Es la pieza de ajedrez más importante en esta guerra, que lamentablemente es una vida de un piloto, ¿no? Que iba a cobrar vidas de iraníes con sus ataques. Tampoco iba a tirar flores desde el aire a los niños del mundo, ¿verdad? Y eso significa, amigos, que hubo un momento, probablemente de varias horas, en el que el piloto estuvo solo en territorio iraní, con su traje de supervivencia, con su radio, con su pistola y nada más. Irán tiene unidades de la Guardia Revolucionaria entrenada específicamente para barrer zonas de impacto antes de que los equipos de rescate puedan entrar. Si ellos llegaron primero, porque hay imágenes no confirmadas que muestran la supuesta captura de un hombre y se dice que es el piloto, no lo sabemos, repito, son imágenes no confirmadas. Pero si ese piloto ya no está en el campo, quiere decir que está en un sótano sin ventanas, en un lugar en donde el Pentágono no lo va a poder localizar. Y amigos, cuidado con eso, porque aquí es donde la historia se va a volver muy complicada. Un infierno para Estados Unidos, ese sí, para que vean. Es una moneda de cambio geopolítica de un valor incalculable. Irán no necesita lanzar más misiles. El ultimátum de Trump de 48 horas, amigos, el atrincheramiento que estamos viendo, obedece en gran parte a esto. Con un uniforme azul de la Fuerza Aérea sentado frente a una cámara iraní,
Eso, amigos, va a cambiar toda la narrativa de esta guerra. Miren, así en 90 segundos. Imagínense ustedes un aviador estadounidense con ojeras, con la voz temblorosa, con la imagen de una voz quebrada leyendo un comunicado, muerto de terror, donde dice que su gobierno lo abandonó. Toda clase de cosas que los gobiernos hacen. Así funcionan, ¿eh? Diciendo que lo enviaron a una misión sin preparación, que los generales lo comandaban y que fueron despedidos la semana anterior. No importa lo que diga, ¿eh? No importa si el texto se lo escribió Irán para que él lo leyera o si él lo dice. No importa si lo hicieron cantar sus mejores éxitos o lo están amenazando para decir lo que quieran que diga. Lo que importa, amigos, es que el mundo va a ver eso. Y en ese momento, la narrativa de superioridad aérea se va a desplomar. Como un castillo de naipes. Miren, ¿por qué les digo esto? No es porque desee que pase, porque yo lo que deseo realmente es que esta guerra acabe ya. Pero hay un precedente directo que ningún asesor de Trump se ha podido borrar de la memoria, créanme. Y es la peor pesadilla de esos que están atrincherados ahorita en la Casa Blanca. Hay un año muy concreto, 2016. En ese año, Irán capturó a más o menos 10 marineros estadounidenses que se desviaron en aguas del Golfo Pérsico. Los mostraron arrodillados, con las manos en la nuca todos, y luego los liberaron horas después. Eso, amigos, fue humillante. Pero había cierto control. De alguna manera había canales de comunicación abiertos con Irán. Hoy no. Ahora, compárenlo con lo que hizo la administración Obama cuando un soldado fue capturado precisamente por los talibanes en Afganistán. Ahí lo que pasó es que Obama negoció durante años y finalmente liberaron a 5 comandantes. Talibanes de Guantánamo, altos militares de los talibanes, a cambio de un solo soldado. Y criticaron muchísimo a Obama por eso. Es más, los republicanos lo llamaron traición. Pero Obama entendió algo que Trump parece que no entendía hasta hoy. Un prisionero de guerra estadounidense en manos del enemigo paraliza cualquier margen de maniobra militar. Irán lo sabe. Tiene ahí 2 precedentes muy importantes. Por eso no han confirmado ni negado que tienen al piloto, porque están jugando en el terreno de Trump, el de la desinformación. Y hoy Trump está obteniendo una cucharada de su propia medicina. Y lo están manteniendo en un limbo informativo a propósito. ¿No se les hace raro que no sepamos nada de él? La presión sobre Washington está en estos momentos gravísima. Ahora, ¿van a bombardear el lugar donde quizás esté su propio soldado? ¿Van a enviar un comando cuando no tienen inteligencia precisa de dónde está? ¿Van a negociar con el mismo gobierno al que ellos llaman parte del eje del mal? Ahí está la trampa, ¿eh? Y es una trampa perfecta. Irán no necesita ganar la guerra en el campo de batalla. Lo único que necesita es una carta de negociación humana. Y tristemente en las guerras que son frías y que así son, ese piloto, si está vivo y está en sus manos, es el as de espadas. Y el gobierno estadounidense ya vivió esto. Les digo, está el caso de este soldado, Bauer Bergal, que del 2014, al que Obama, pues de alguna manera tuvo que liberar a 5 líderes talibanes para obtener a ese solo soldado en el 2014. Y les digo, los republicanos se fueron con todo. El soldado volvió a casa. Ahora, la pregunta es, ¿Trump está dispuesto a hacer un trato parecido con Irán? ¿Ya ven que no es lo mismo Hollywood que la vida real? Si esto fuera Hollywood, ayer hubiéramos visto a Tom Cruise entre los pilotos de Top Gun y no hubieran perdido a uno solo de esos aviones. Si esto fuera Hollywood, pues ahorita estaría la operación salvando al soldado Ryan y ya hubieran barrido con todos. Pero ¿saben qué? No es Hollywood. No es Hollywood. Y ahora, pues hay un piloto desaparecido. Muy probablemente en una misión iraní, o muy probablemente ya no esté aquí.
¿Cuánto tiempo puede durar caminando sin que nadie lo vea? Con ese uniforme. En un pueblo, en un iraní, en donde están buscándolo hasta por debajo de las piedras. ¿Cómo se va a comunicar? Es más, su radio puede ser su arma mortal en el momento en que lo active. Pero bueno, por lo pronto, amigos, están en una carrera contra el tiempo. Y por cierto, el tiempo, que siempre nos da la razón, nos va a decir qué es lo que realmente ha pasado aquí. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están conectados con nosotros en la transmisión, en todas nuestras plataformas y redes sociales, que hay en estos momentos casi 80,000 personas conectadas en todas nuestras redes. Muchas gracias por estar aquí. Dice Smith Lauder, si cae Irán, el próximo será Rusia y China. Dice nuestro amigo BR Alex, en Facebook, Trump debe de estar pensando en tirarles una ojiva nuclear. Mi querido amigo Sarubi Luis dice, el alerta es porque se acabaron los pañales. Saludos, Víctor, de tus moderadores, que le pida a Niley. Muchas gracias, mi querido amigo. Escucho tus noticias desde Saltillo, Coahuila, México. Gracias por informar, dice Abelia Lozano. José dice, si fuera Hollywood, mandarían a Schwarzenegger, ¿no? O a Chuck Norris, pero no es Hollywood. Así que vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sucede. Aquí dice Alexev en TikTok, Trump es un miserable. Bueno, es lo que dice nuestro amigo aquí. Hay algunos comentarios que no puedo leer porque ahora la censura en las redes sociales, les digo que está con todo. Por eso estamos absolutamente transmitiendo hasta la última de nuestras redes sociales para intentar que esta información llegue a más personas. Aquí en TikTok dice nuestro amigo Jesús, Estados Unidos no puede con Irán, mucho menos con China y Rusia. Bueno, esa es gran parte de la discusión. Imagínense, por eso la negación de que si se derribó un F-35 sí o no, ya el tiempo y las imágenes satelitales nos darán la razón. Si esto fue así, va a haber un parteaguas muy grande. Muchas gracias a todos nuestros amigos que están conectados en estas transmisiones en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un momento con más información.